¿Qué tal, mis amados? Muy buenos días a todos. Saludos. Aquí estamos en esta mañana con una carga y es la carga de bendecir. Siempre le quiero dar gracias al Señor porque estamos segunda timotenciando. Dios nos tiene ocupados en su palabra y quiero saludar a todos mis hermanos que son fieles, que siempre están conectándose. Dios los bendiga a todos mis hermanitos que se conectan, que están listos a recibir el alimento espiritual. Ya saben ustedes que tenemos mucha tarea. Yo creo con todo mi corazón, se los digo con todo mi corazón, en lo personal, yo creo que aunque viviera 100 años, la palabra de Dios no se agota porque es un Dios inmensurable. Usted y yo servimos a un Dios inmensurable. Si nosotros amamos su palabra y lo amamos a Él, ¿verdad? Porque tenemos que amar al autor. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, Él todos los días de nuestra vida, y vuelvo a repetirte, aunque vivieras 100 años, 200 años, 300 años, todos los días el Señor te bendeciría con su palabra. Su palabra es inagotable, sus pensamientos son tan profundos, y yo no me canso de estudiar la palabra. Me siento muy contento de ser un discípulo del Señor. ¿Estás listo para la tarea de hoy? Porque siempre tenemos una tarea, tenemos muchas cosas que aprender y dispón tu corazón y vas a ver que de la única manera que Dios le revela a uno es cuando uno está constantemente en su palabra. Y el Señor le va abriendo a uno los ojos poco a poco hasta que vas viendo la fotografía del propósito divino, porque hay una fotografía completa del propósito divino y eso es lo que estamos buscando. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa mañana nos ponemos en tus manos. Sabemos, Señor, que tú eres nuestra sabiduría, vida, tú eres nuestro amor, tú eres nuestra paciencia. Tú eres nuestro todo, Señor. Sin ti nosotros no tenemos absolutamente nada, pero tú nos enriqueces y por eso estamos muy contentos porque al dedicarnos a estudiar tu palabra, las riquezas tuyas son las que nos sacian y nos vuelven tu plenitud. O sea que todo lo rico que tú eres expresado por nosotros en tu palabra se llama la plenitud. Y nosotros queremos cumplir con ese propósito que tienes a través de nosotros. Queremos que tú seas expresado y representado a través de nosotros. Líbranos de toda desviación, líbranos de todo aquello que no es pegar en el centro. Aléjanos, queremos huir de todo lo que a ti no te agrada y gracias por el apóstol Pablo y por Timoteo, porque Pablo le enseñó a Timoteo y Pablo representa tu espíritu y Timoteo tu siervo. Así que nosotros somos los Timoteos de hoy esperando oír tu voz y te damos gracias porque tu palabra misma, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sácianos una vez más. Llénanos de tu espíritu, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Quiero leer unos versículos. Hoy nos toca entrar al versículo 5. Y quisiera leer desde el 5 al 14 para que nos continuemos familiarizando con lo que Pablo quería que Timoteo entendiera
respecto a lo que es la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Escúchame bien, por favor. Pablo quería que Timoteo entendiera claramente que la voluntad de Dios es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Estoy leyéndote el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea que segunda de Timoteo nos enseña lo que es la vida Zoé, la vida creada de Dios. O sea que el Señor Jesucristo dice aquí claramente que sacó a luz la vida y la inmortalidad. Escucha bien, la vida y la inmortalidad. ¿Lo puedes leer conmigo en el versículo 10? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dos cosas, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces quiero que por favor te familiarices con lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando la, vol la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tienes que entender lo que es la voluntad de Dios bajo contexto. La voluntad de Dios son muchas cosas, no es solo una. Aquí estamos en un contexto. Estamos en el contexto de la vida. Si te das cuenta, en Primera de Timoteo, ahí dice que es mandamiento. Y Primera de Timoteo, el mandamiento es el camino y la verdad. El camino y la verdad. Hoy quiero que abras bien tus oíditos, escucha bien, para bien tus orejitas, porque Dios quiere hablarnos. Y quiero que tú veas que, así como Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, esas son triadas en la Biblia. Y las triadas, cuando tú las analizas, todas encajan. O sea que hay otra triada que usa el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13:13. Ahí puedes leer tú que dice, y ahora permanecen, ¿sí? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero fíjate, pues siempre en las triadas hay una meta. En el caso de la triada que declaró el Señor Jesucristo en Juan 14:6, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. La meta de ese hablar de Cristo es la vida. En el contexto de 1 Corintios 13:13, ahí te pone primero la fe, luego la esperanza y te pone la meta, que es el amor. Pero si tú analizas cuidadosamente, tú te vas a dar cuenta que la Biblia es consistente. La Biblia no se contradice, sino que nosotros tenemos que encontrar su consistencia. Tiene una lógica, una consistencia, ella no se contradice. Si tú te das cuenta en 1 Corintios 13:13, la meta es el amor, pero ahí te está diciendo que el amor, al ser la meta, es Dios. O sea, acuérdate, Dios es amor. O sea que el amor es una persona. Me explico, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Ahí te está hablando de otra persona. Por ejemplo, la persona de Cristo, Él dijo, yo soy el camino. Entonces el camino es una persona. Yo soy la verdad. La verdad es una persona. Yo soy la vida. La vida es una persona.
Entonces nota pues que si nosotros alcanzamos a ver esas cosas, por ejemplo, imagínate, yo soy la resurrección. Muchos lo tienen como un evento, pero si a hablando, yo soy la resurrección es una persona, es Dios. Y qué lindo que en los mensajes anteriores, por ejemplo, en Juan 14, leímos que el Señor Jesucristo, diciendo que Él iba al Padre, hablando del proceso del Dios triuno, del Dios que es espíritu, que se encarna, que vive aquí 33 años y medio, que va a la cruz y resucita. Él está hablando que eso se llama yo voy al Padre. El Señor Jesucristo en resurrección es el Padre, pero Él puede hablar en resurrección estando antes de la encarnación. Él es la vida, pero en resurrección está hablando de que después que tomó cuerpo, porque la resurrección es un evento que lo experimenta el cuerpo es la semilla para poder experimentar la resurrección. Y Él nos está diciendo, el que me ha visto a mí, que Él es la resurrección, solo que tenía que manifestarse como tal. Y cuando se manifestó como tal, todos los discípulos creyeron lo que les había dicho. Pero notemos que Dios, pasado por encarnación y en resurrección, es el mismo Dios. El Padre, que es espíritu, en resurrección está como espíritu otra vez con la experiencia de hombre. O sea que pasa recogiendo una humanidad aquí en esta tierra. Ahora, te estoy hablando de todo esto porque la razón por la cual Pablo le escribió a Timoteo fue porque había una decadencia, había una degradación. La iglesia estaba derrotada. Entonces, por eso le escribió. Pero yo quiero que tú veas porque aquí hay fórmulas, y a veces nosotros no las entendemos. Primero que todo, hoy quiero que veas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea que hay una vida que Dios nos quiere dar a nosotros. Es una vida que está expresada por medio de Jesucristo. Por eso te dije que Dios no nos quiere hacer parte de su deidad, no. Él lo que quiere es darnos su vida y su naturaleza. Eso es lo que nos enseña Pedro. Ahora, quiero que seas sobrio en tu manera de recibir la palabra. Yo trato de ser sobrio, lo más calmado posible para entregarte todas estas verdades y tú también tómalas con esa misma calma, con esa templanza, sobriedad que da Dios, porque al leer la Biblia, si no tenemos cuidado, nos podemos desviar. Entonces, mira, pues, quiero regresar un poquito a las palabras de Pablo en Primera de Timoteo, pero te voy a decir por qué voy a regresar un poquito a Primera de Timoteo 6:20, por lo que dice el versículo 13 de Segunda de Timoteo. Ya sabes que a Pablo hay que estudiarlo bien detenidamente, porque de otra manera dice Pedro que vamos a torcer sus enseñanzas. Dice que los indoctos y los inconstantes, fíjate, tuercen las palabras de Pablo. Indocto es alguien que no tiene experiencia, pero gracias a Dios aquí estás escuchando a un hombre que no es neófito. Yo no soy nuevo en las cosas de Dios. Yo tengo 63 años sirviendo a mi Cristo. Y esos 63 años los he utilizado para estudiar la Biblia. Por eso te dije que si viviera 100 o 200 ni me alcanza el tiempo, porque Dios es inagotable. Pero quiero que veas cómo habla Pablo. Primera de Timoteo 1:13. Retén la fórmula. Retén la fórmula.
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Tú sabes que el Señor Jesucristo dio sanas palabras y Pablo tomó esas sanas palabras. Y por eso ahora le dice a Timoteo, retén esa fórmula, las sanas palabras que de mí oíste. Ahí él está diciendo, mira, yo oí de Cristo las sanas palabras. Yo te estoy transmitiendo a ti sanas palabras. Retén esa fórmula y aquí te va a decir, mira, es la vida, mira. Lee detenidamente conmigo porque esto es de exprimirlo, esto es de entenderlo, hermano. En el versículo 1 dice, según la promesa de la vida, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora aquí te va a dar la fórmula. Es la fe y el amor. ¿Por qué? Que es en Cristo Jesús. O sea que aquí Pablo te está declarando cosas que debes de entender a la luz de la introducción. A la luz de la introducción, a la luz del versículo 1, según la promesa de la vida. Aquí está la promesa de la vida. O sea que Dios había prometido la vida y esa vida llegaría a los hombres en Cristo Jesús. O sea que la promesa es la promesa que le hizo a Abraham, de la simiente y de la tierra prometida. O sea, solamente que Abraham pues fueron cosas netamente físicas. A él le dio un Isaac, que esa era la promesa de la simiente, y lo introdujo a la tierra prometida. ¿Ok? Pero para nosotros, aquí, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, yo quiero que remaches esto, que lo repitas, porque es la única forma que vas a ser constituido. Y vuelvo a repetirte que yo no estoy perdiendo el tiempo, ni estoy en un juego de palabras. Quiero que sepas que yo estoy en la verdad, en el camino y en la vida. Pero ahorita para entender la vida, porque es segunda de Timoteo, la promesa de la vida era que a través de la simiente que es Cristo nos vendría el Espíritu. Esa es la promesa. Eso está en Gálatas 3:16, que a los gentiles les prometió Dios que les iba a dar su vida dentro de ellos. Pero esa vida dentro de nosotros, mira lo que es aquí en este contexto, para no perdernos, en la fe y amor, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En el versículo 13 te dice que que la vida es la fe y el amor. Dentro de ti, de acuerdo a segunda de Timoteo, dentro de ti está la fe y está el amor. Dentro de ti. La fe es Jesucristo. ¿Te recuerdas que hemos hablado? Hemos hablado de Gálatas donde dice en el 3:2, vayamos a Gálatas, porque, hermano, ponme atención, por favor. Esto es de no perdértelo. Esto que te estoy explicando son detallitos preciosos que te ayudan a entender el propósito de Dios. Te dije que fuéramos a Gálatas. Mira, pues, lo que te estoy declarando, aquí está en el 3:2. En el 3:2 te dice, esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu, está hablando de la promesa. Recibisteis la promesa por las obras de la ley o por el oír con fe. O por el oír con fe. Fíjate pues, tú tienes un oír, pero ese oír tiene una fe.
Dentro de ti hay una fe. Si tú analizas las enseñanzas de Pablo, Pablo te va a mostrar que la fe es la unión orgánica. La fe, escúchame bien, es la unión orgánica de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Esa unión de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, te hace que allá adentro tú seas bien rico, pero riquísimo. Ni te imaginas la riqueza que tienes por el hecho de que Dios mora en tu espíritu. ¡Wow! Eso, mira, aquí te lo expresa el apóstol. Por eso te dije que hoy vamos a estar ocupados en los versículos del 5 al 14. Pero mira, pues dice, después de que le habla de la fe, y todavía no te he hablado de la fe, pero te dije que trayendo a la memoria, dice el versículo 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, fíjate, pues ahí está, tú sabes que cuando Pablo habla de habitar, habitar, solo una persona puede habitar. Yo no puedo decir que aquí en mi casa habita mi silla, habita la mesa, habita el sofá, habita la computadora. No. Para hablar de ello tengo que decir aquí tengo estas cosas. Pero si yo te digo que aquí habita algo, se personifica. Si yo dijera que aquí habita el sillón, ese sillón tiene que ser una persona. Tú sabes que Pablo personifica lo que él quiere que nosotros entendamos que es persona. Como por ejemplo, allá en Romanos, él dice, y yo sé en el capítulo 7 que el pecado que mora en mí, dice, esto es en mi carne. O sea que allí él personifica al diablo. Y personifica al diablo porque el diablo vive en nuestra carne. Yo no te estoy diciendo que él es omnipresente y omnisciente, solo te estoy diciendo que Satanás, como el pecado personificado, mora en nuestra carne. Y no te asustes, esa es la pureza de la palabra. Pero si tú te das cuenta, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, por favor, hay una forma, hay una fórmula para poder entender este hablar. Y por eso el versículo 13 te dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cuál es la forma? De que Cristo dentro de ti es la fe y que Dios dentro de ti es el amor, y eso es la vida. Aquí en este contexto, la fe y el amor es la vida que Dios iba a manifestar a través de su iglesia, que es en Cristo Jesús. Por eso hablamos de que de modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Aleluya. Yo no sé si te quedaste paralizado porque ahorita que hablé de esto, ninguno dijo, wow, wow, gloria a Dios o aleluya. Hablan de tener dentro de ellos, pero cuando estamos hablando de ese espíritu, wow. Por eso te dije que la palabra espíritu es una expresión bien simple que tiene un significado profundísimo. Porque que si tú quieres decir que Cristo es la fe que vive en ti, está correctísimo. Cristo como tu fe. Ahora fíjate pues, porque muchos de nosotros hemos perdido el tiempo. Muchos de nosotros no hemos sido bendecidos en la escala que Dios nos quiere bendecir, en la magnitud que Dios nos quiere bendecir, debido a que nosotros nos hemos desencaminado o descaminado, no sé cómo decírtelo, pero quiero que por favor, ahora sí pues, te des cuenta, hablándote de las riquezas de Cristo en nosotros. Aquí, en esta medicina, en esta vacuna que Pablo le quiso poner a Timoteo para que se librara de la decadencia y de la degradación y derrota de la iglesia, lo primero que le habla es de la fe.
Pero ahora ya sabes tú, pues, que cuando le habla de la fe, le está hablando de Cristo habitando dentro de él, como fe, porque esa es la vida. Y luego le dice que como amor también. Así que hay dos cosas importantes de entender en segunda de Timoteo, que la vida en segunda de Timoteo es la fe y el amor. Y ahora permanecen la fe y el amor, pero el mayor de ellos, el amor porque es la posesión total del Dios triuno en nosotros. Dios es amor. Por lo cual te aconsejo, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, del don del amor, el don de Dios que está en ti por la de mis manos. Fíjate, o sea que el apóstol Pablo, cuando le puso las manos a Timoteo, porque a Timoteo no solo le impuso las manos Pablo, se la impusieron también los ancianos. Si tú te das cuenta, en el capítulo 4 y versículo 14 de Primera de Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Fíjense, pues los ancianos le dieron una cosa, pero Pablo le dio otra. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con, con, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio son los ancianos, ¿ok? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y yo te voy a dar una tareita hoy, que encuentres la diferencia en estas dos preposiciones que usa Pablo, porque en primera de Timoteo 4:14 él dice que con la imposición de las manos los ancianos le dieron un don, le dieron un don a Timoteo con las manos. Pero ahora mira cómo dice en el versículo de segunda de Timoteo 1, por lo cual te aconsejo que avives, fíjate pues, que avives. Aquí no está diciéndole nada más que le dio el don, sino que lo avive, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea que Pablo le dijo en primera de Timoteo, con las manos te dieron un don los ancianos. Y yo, por mis manos, no con mis manos, por mis manos, yo te doy, mira, yo te doy un don, y ese don que te di por la imposición de mis manos, yo quiero que lo avives. Entonces, debemos de analizar por qué hay dos preposiciones ahí distintas, porque por y con no es lo mismo. Por y con no es lo mismo. Yo he explicado la venida de Cristo por nosotros y con nosotros. Por nosotros es tomarnos a nosotros. Y con nosotros es que ya estamos junto con Él. Ok, son tareitas que te dejo, pero porque lo que te voy a hablar me interesa mucho que lo comprendas. Ya se me fue media hora, pero me queda otra media hora para aclararte lo que tenemos que aprender hoy. Porque hoy tenemos que aprender algo. Hoy queremos aprender por lo menos el versículo 5 y el versículo 6. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en imposición de mis manos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ok, ahora sí vayamos a primera Timoteo 6:20, porque para poder explicarte
lo que dice en segunda de Timoteo, tenemos que entender cómo finalizó primera de Timoteo. Dice en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos la falsa ciencia, se desviaron de Cristo, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Fíjate pues. No repite. Si Pablo repitiera, sería más fácil entenderlo, pero de acuerdo al lenguaje, al caer en una repetición es una cacofonía. Y Pablo, pero él podría decir aquí, la cual profesando algunos se desviaron de la fe sea contigo. Pero te dice la gracia, porque tenemos que entender los aspectos de Cristo funcionando en lo que Él quiere que funcione. Muy bien. Entonces, habiendo dicho todo esto y habiendo explicado todo esto, yo quiero que tú veas que como en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, se nos dan los ingredientes, la provisión de Dios para huir de la corrupción de la iglesia, entonces tú tienes que ponerle atención al apóstol Pablo. El apóstol Pablo te dice al final de primera de Timoteo que en la vida cristiana degradada hay mucho de la falsamente llamada ciencia. ¿Sabes tú que en las iglesias está infiltrada la ciencia falsa? O sea que hay mucha falsedad. Hay muchas cosas que se enseñan en la iglesia que son puras falsedades. Si tú te concentras, hermano, que Pablo está diciéndole a Timoteo, es Timoteo, mira Timoteo, por favor, Timoteo, escúchame bien, hay que guardar la forma de las sanas palabras. Yo soy un apóstol puesto por la voluntad de Dios. Créeme, Timoteo, lo que yo te estoy enseñando es la verdad. Es el camino, es la verdad y es la vida. Y por favor, ponme atención. Fíjate, hermano, que la falsamente llamada ciencia, yo te voy a contar un poquito cómo funciona este asunto de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia es la que engaña a todas las personas. O sea que tú vas a la escuela y te enseñan ciencia, te enseñan historia. Todo lo que el mundo enseña en la escuela. Mira, hace poquito estaba leyendo historia de Guatemala. Y en la historia de Guatemala, a todos los guatemaltecos les han enseñado que Tecún era un guerrero, un cacique, un jefe de los indígenas que peleó arrésimamente contra los españoles. Y resulta que muchos investigadores y que la ciencia y que esto y que el otro se pusieron a investigar y llegaron a la conclusión de que no existió el tal Tecún. Y los hermanos y las personas que son defensoras de la historia y todo han tratado de convencer a los guatemaltecos. Bueno, pues tal vez no se llamaba Tecún, dice, y le pusieron ese seudónimo, ese nombre, y como para identificar a alguno de los guerreros que peleó, pero sí hubieron guerreros que dieron su vida y pelearon contra los españoles, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta, pues, a ti te hacen creer muchas cosas
que cuando ya las investigan dicen, no, eso no existe. Es lo mismo como Juan Diego y la Virgen, que ya ves que se inventaron esa historia para engañar a la gente en la Iglesia Católica y creer que la aparición de la Virgen es una verdad, y que si ahora mismo los mismos del clero católico han investigado y se han dado cuenta que es una falsedad. Eso es lo que la falsa ciencia hace, mira. Y por eso Pablo está hablando con Timoteo, porque muchos de nosotros, los cristianos, hemos permitido que en la iglesia se infiltre la falsa ciencia. O sea que Pablo por eso está diciéndole, Timoteo, ten cuidado. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, quiere decir entonces que el primer ingrediente, la primera provisión para la medicina, para eyacular a los hermanos, para inyectarlos en contra de la decadencia de la iglesia, porque la iglesia dejó entrar la filosofía, el gnosticismo, el ascetismo, las tradiciones humanas, las tradiciones de las personas, de su cultura. Entonces el apóstol estaba preocupadísimo, porque la iglesia que él había fundado cayó en un error grande. Hermanos, hoy nosotros no hemos caído en un error, nosotros tenemos docenas y cientos quizá de errores que están invadiendo a la iglesia, y por eso la iglesia despertar a la realidad que la está llamando el apóstol San Pablo. El apóstol dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Mire, hoy día, usted no me deja mentir. Yo me pongo a predicar aquí en el Facebook y de repente aparece una persona con sus opiniones y con sus tonteras y con sus comentarios fuera de contexto que ni siquiera tienen que ver con lo que estamos hablando, y viene a meterse a nuestra línea para decirnos cosas que ni él mismo entiende. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea que Pablo tenía el problema de que en Éfeso se estaban desviando totalmente, perdieron su primer amor, perdieron a la persona de Dios. Ahora ya sabes pues que la fórmula es la fe y el amor. Esa es la vida en segunda de Timoteo, la fe y el amor, esas dos cosas nos quiere revelar Dios para que nos cuidemos de no participar de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué, hermano? Porque la falsamente llamada ciencia hace que los cristianos enseñen errores. Y te voy a decir, Pablo en primera de Timoteo dice que no enseñemos otras cosas, que no enseñemos doctrinas que nos dividen, que no enseñemos doctrinas que no se enfocan en la fe y el amor, en la fe y el amor, porque eso hace manifestar en nosotros la promesa de la vida eterna. Nosotros somos participantes de una vida que es eterna si nos sujetamos a la forma de esas sanas palabras. Las sanas palabras que el apóstol predicó eran la economía de Dios. Las sanas palabras son que nosotros no debemos escuchar ninguna otra cosa que no sea lo que el apóstol Pablo nos dice. Si nosotros escuchamos al apóstol Pablo en la forma que él le habló a Timoteo, nosotros no vamos a tener ningún problema y nosotros vamos a cumplir con el propósito de Dios y seremos experimentadores de la vida divina y participaremos de que el plan de Dios se lleve a cabo.
De otra manera estamos fuera, estamos descaminados, no estamos en la fe. Ahora, fíjate pues, porque nosotros tenemos que saber cómo funciona Jesucristo en nosotros como la fe. Si tú no sabes cómo funciona Jesucristo como la fe dentro de ti, entonces ¿cómo vas a mantener vivo el fuego de ese don que te dieron? O sea que aquí a Pablo, aunque no dice específicamente cuál fue el don que le dieron a Pablo, pero estamos segurísimos que se está hablando de Romanos 12 y también de Primera de Corintios 12. O sea, dice que no ignoremos lo que son los dones espirituales, pero ellos fueron bendecidos por los apóstoles. De hecho, ellos imponían las manos y ellos transmitían los dones. Y por eso Pablo dice que nosotros no pongamos ligeramente las manos sobre ninguno, porque lo de imponer las manos tiene que ser algo que es con un conocimiento pleno, hermano. Amén. Yo no te voy a poner las manos a ti si Dios no me dirige a ponerte las manos. El hecho de que Pablo le haya puesto las manos a Timoteo y que los ancianos le hayan puesto la mano a Timoteo era porque Timoteo era merecedor de que le transmitieran dones porque veían lo que él era. Entonces Dios a nosotros nos mira lo que, como me dijo el amigo ayer preguntando, y dice, ¿y cómo resultó usted de pastor? Imagínate la pregunta que me hizo, ¿y cómo resultó usted de pastor? ¿Quién lo nombró de pastor? Porque para ellos los pastores tienen que ser nombrados por el Papa, pero yo no tengo ni Papa, hermano, yo no tengo ni Papa, nada de Roma. Puedo decir es que soy un hijo de Dios, que de acuerdo a 1 Timoteo 3, anhelé obispado, pero no en una forma ambiciosa, sino que lo anhelé porque yo creía que yo podía ayudar a las personas a entender la palabra de Dios y por eso soy un don. Si usted me escucha a mí, usted va a darse cuenta que Dios me escogió para predicar su palabra, para enseñársela a usted. Y dele gracias a Dios, que para eso me puso Dios, y tengo que aprender a hacerlo con amor y con fe. Entonces, los minutitos que me quedan, quiero usarlos en el elemento número 1. En el elemento número 1 de la vacuna para no participar en la degradación y decadencia de la iglesia. Elemento número 1. Gloria a Dios. El elemento número 1 es la base fundamental. Si me pusiste atención ayer, te diste cuenta que en los versículos del 1 al 4, el apóstol le habla a Timoteo como el representante de Dios, como el enviado de Dios, como un apóstol que le viene a declarar la voluntad de Dios a Timoteo. Entonces, seguido a eso, le pone una base que es fundamental. La base fundamental es la fe, pero como ya entendiste que lo está poniendo como la persona de Cristo, entonces ahora tú tienes que saber cómo funciona Cristo como la fe dentro de ti para que no participes en la degradación, derrota y decadencia de la iglesia. Tienes que ir a Hebreos 11, porque Cristo como la fe visitó a todos esos personajes. ¡Wow! Ahora vas a entender cómo es que esos personajes fueron visitados, ¿verdad? O sea que todas las cosas del universo entero las controla Dios por medio de Cristo. O sea que si tú no me dices a mí que fue Cristo el que se apareció a todos estos personajes, no has entendido la Biblia. Si tú te pones a leer, fíjate, cómo comienza la fe, porque primero tienes que saber cómo es Cristo, como la fe dentro de ti. Es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo puedes expresar correctamente la certeza de lo que se espera? Yo quiero decirte que la fe es Cristo y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que Cristo como la fe es el pasado, entiendas el presente y entiendas el futuro. Fíjate, Cristo dentro de ti como la fe es para que tú entiendas el pasado,
el presente y el futuro. Cuando Cristo te dijo a ti, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él te está diciendo que Él es la fe. Tú vas a encontrar que a nosotros nos dieron la fe de Jesús. La fe de Jesús. Fíjate, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, no te estoy falseando, no te estoy tergiversando nada. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. La fe y el amor se entregó a sí mismo por mí. Ok, entonces Dios nos está dando luz para que nosotros aprendamos a interpretar su palabra en una forma correcta. Y por eso en estos contextos de Pablo a Timoteo vas a encontrar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces nota pues que tenemos que descubrir cómo funciona Cristo como nuestra fe en nuestro interior. Dice que es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Te está hablando del futuro. La certeza de lo que se espera. Te está hablando del futuro. La fe, Cristo como la fe, es el futuro. Cristo como la fe es la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cuál es lo que no se ve? Nosotros no vimos el pasado. Hasta nos dicen versículos, bienaventurado el que no vio y creyó. Yo por la fe de Cristo en mí, creo que Cristo vivió aquí en la tierra, que se encarnó, que fue a la cruz, que resucitó. Y un día yo pude creer porque la fe de él dije a creer y yo creí y le dije, Cristo amado, tú estás aquí adentro de mí, te agradezco, entraste en mí, en adelante viviré por ti. Aleluya. Entonces, la definición de la fe es que es la certeza del futuro y convencido de lo que no se ve. Yo no vi nada en el pasado, pero esta ciencia no es falsa, escrita aquí en la Biblia. Mira, si la historia de los hombres y la ciencia de los hombres tuviera libros escritos, pero en la manera que está escrita la Biblia, sin engañar, nosotros conoceríamos la historia en su pureza. Pero como los hombres se mueven en la historia por su interés y por su ganancia y por lo que les conviene y lo que no les conviene no lo dicen, entonces ellos son mentirosos y por eso dice Romanos 3, ahí por el versículo 20, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, es pues la fe, la certeza, escúchame bien, de ahora en adelante tus conceptos van a estar más claros, porque de ahora en adelante debes de saber que es pues Cristo, porque es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea que tú estás seguro de lo que te están enseñando en la Biblia. Por eso no te desvíes de la fe, no te desvíes de Cristo, porque al desviarte de Cristo tú vas a resultar enseñando otras cosas. Y ese es el propósito. Ahora, fíjate que porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjate que yo le doy gracias a Dios porque Dios a mí me ha aclarado, cada día me aclara más su palabra y cada día me ayuda para que te la pueda transmitir a ti en su pureza y que tú puedas ser un cristiano puro. Fíjate, por ejemplo, cuando yo entendí que Cristo es la fe, wow, eso me abre más todavía el panorama. Fíjate, dice, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora se te va a hacer más real lo que dice Habacuc. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O sea que todos los justos vivieron por Cristo. Por Cristo. Ellos no vivieron por leyes, ellos no vivieron. ¿Por qué? Porque la fe es una persona maravillosa. La fe es la persona de Jesucristo dentro de nosotros. Por eso cuando oyes la palabra tiene que oírla Cristo, porque la tiene que identificar Cristo. Si tú oyes mensajes,
Por eso pon a Cristo a oír lo que la gente dice y entonces vas a ser regulado en una forma correcta. O sea que no te pierdes, no dice que eso es lo que significa que la unción te va a llevar a toda la verdad. Cualquier cosa que escuches, dile, Señor Jesucristo, yo no lo puedo discernir porque tienes que reprender tu carne, hermano. Si tu carne le gusta oír cosas que no son la verdad, repréndela, hermano, porque es tu carne la que le gusta oír la falsa ciencia. Por eso pon a Cristo, dile, Señor Jesucristo, me declaro en bancarrota para oír. Yo no puedo oír, Señor. Si tú no oyes, Señor, por mí, yo soy un sordo. Si tú no ves por mí, yo soy un ciego. Señor, si tú no ejercitas tu templanza, yo seré un terco. Sí, Señor. Entonces, mira pues qué rico se está volviendo Cristo para ti, para que tú seas la plenitud de Él. Tú eres la expresión de Él. Cristo no está dentro de ti en vano, mucho menos va a estar como la fe dentro de ti en una forma vana. ¿Por qué? Porque por Cristo, por la fe, con confianza ponle Cristo a la fe y vas a entender quiénes son los héroes de Hebreos 11. Dice por la fe, por Cristo, entendemos que fue constituido el universo. ¿Acaso no fue Él el que lo hizo? ¿Acaso Juan no te dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho, hermano? Aleluya. Entonces, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que ¿qué era lo que no se veía, hermano? ¿Qué era lo que no se veía y que lo hizo la fe? Aquí te dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la palabra. ¿Te das cuenta que la palabra va unida a la fe? O sea que la palabra de Dios, al oírla con fe, esa palabra es efectiva. Entonces, ¿por qué creo yo Génesis? ¿Por qué para mí Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué? Porque yo tengo a alguien que cree eso dentro de mí. Hermano, date cuenta lo que es tu fe, hermano. No estás desamparado. El Cristo que mora en ti cree que Dios Padre creó los cielos y la tierra. Aleluya. Amén. Entonces, por eso dice, mira, por Cristo entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí tenemos algo precioso, hermano, porque Pablo dice que la falsa ciencia nos enseña mal. Mira lo que es oír sin fe, pues. Cuando uno no es una persona de fe, cuando uno no dentro de uno, entonces uno oye falsedades. Un día un señor que se llamaba Darwin empezó a investigar en todas las partes de la Tierra cómo era que las evolucionaban, los peces evolucionaban, y a él, como no era de fe, no actuó en fe, no dejó que Cristo le trajera a su entendimiento cómo es que Dios hizo las cosas. Él vino y él inventó que el hombre viene del mono. Fíjate, pues, yo te estoy hablando de cosas que la falsa ciencia tiene engañada a toda la gente. Por eso dice que no te dejes engañar de la falsa ciencia, porque eso te desvía de la fe. Y te estoy poniendo ejemplos claros para que entiendas cómo se puede uno desviar de la vida correcta de la iglesia. O sea que Pablo está con una carga tremenda, hermano, y yo la puedo sentir y ojalá que tú también la sientas, esta carga. Que la falsa ciencia infiltrada en la iglesia hace que uno enseñe mentiras. Mentiras. Fíjate, Darwin comenzó a enseñar que el hombre, por una evolución, que él viene del mono, y hay millones de gente que cree eso. Hay millones de gente que es atea. Por ejemplo, yo estaba recibiendo el testimonio de un hermano que me dijo, hermano, yo toda mi vida fui ateo y yo, dice, quería encontrar
quería encontrar la verdad. Así me dijo, mira, yo quería encontrar la verdad, dice. Y entonces, dice que él, eh, como era ateo, dice, quiero buscar la vida, tiene que haber vida en otros planetas, mira, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y entonces dice que cuando él leyó la Biblia, él leyó que a Elías se lo llevó un carro de fuego y eso fue lo que él usó de excusa para estudiar la Biblia con todos los ovnis y empezó a buscar la vida en otros planetas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Dios lo capturó y le dijo que para qué andaba buscando vida en otros planetas si la vida es Cristo y que por qué no la creía. Y Dios dice, me dio la fe de Cristo y yo resulté creyendo en Cristo y Dios usó los ovnis, dice, para capturarme. Aleluya. Pero lo que quiero decirte es de que todos nosotros sabemos que por soberanía de Dios, para que uno sea una persona de fe, para que uno sea una persona que cree al Padre, porque tú te das cuenta que la fe de Cristo es con una sola razón, para que le creas al Padre. O sea que Cristo todo le creyó al Padre. Todo lo que el Padre le dijo, él lo hizo, lo creyó. ¿Por qué? Porque esa es la clase de fe que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias a Dios por mi fe, hermano. Yo nunca había descubierto que mi fe es Cristo, hermano. Pero ahora, como me he vuelto cada día más cristocéntrico, ahora le digo gracias, Señor, porque ahora te entiendo. Entonces, la base fundamental, hermano, para segunda de Timoteo, por eso la pone primero, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de manos. Mañana vamos a seguir hablando y voy a extenderme un poquito más en la fe y voy a extenderme un poquito más en avivar el don. Y vamos a tocar posiblemente mañana los versículos 7, 8 y 9 y a lo mejor mañana termino el capítulo 1 para que tengamos un concepto bien claro. Amén. Pero creo que hoy te bendije porque si aprendiste hoy que la fe que tienes dentro de ti es la persona de Cristo y que te va a llevar al amor, te va a llevar a la vida perfecta. Acuérdate que en Mateo está expresado todo eso. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú te das cuenta que en el final del capítulo 7 de Mateo dice, sed perfectos como vuestro Padre. O sea que nosotros empezamos en la fe, ¿sí? Luego vivimos bajo la esperanza para llevarnos al amor, que es la experiencia de un Dios maravilloso y vivo. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Oren siempre por el hermano Carrillo para que el hermano Carrillo pueda tener salud y vida para seguir revelando secretos preciosos de la palabra que nos ayudan a ser los que guardan el buen depósito. Termino con el versículo 14. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito. Ahí te está hablando de ti como una caja fuerte. O sea que esa es otra cosa que tienes que entender, que tú a los ojos de Dios eres una caja fuerte. Y esa caja fuerte tiene clave para entrar. Nadie puede entrar a ti si no es el dueño de la clave, el dueño de esa caja. Y por eso Él te dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. La riqueza más grande que está guardada en caja fuerte es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese es lo más caro que nosotros llevamos dentro de nosotros. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Despídete, despídete, di un adiós, un aleluya, un gloria a Dios, un amén. Y tenemos que seguir adelante porque esto cada día se pone más bueno. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Nos vemos mañana. Me gusta mucho esa expresión. Mi hermanita Soto. Nos vemos mañana. Aleluya. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados. Hermano Eduardito está excited, dice.
aleluya. Así me gusta. Eso me anima cuando alguien me dice aleluya, cuando alguien me dice gloria a Dios. Digo yo, Señor, gracias porque estamos emocionados. Byron dice, amén, Señor, glorifícate en la vida de nuestro pastor José Carrillo para que cada día tu palabra sea revelada. Recuérdense, estamos por un evangelio aprendido. Que Dios me los guarde. See you tomorrow. Ahí se acuerdan que mañana es hasta en la noche. Bye bye.